Hola, bienvenidos a una sesión más de Matemáticas 3. Para continuar con esta serie de videos, abordaremos temas de geometría analítica, elipse y parábola. No olvides tener a la mano cuaderno y lápiz para realizar anotaciones correspondientes. ¡Comencemos! ¿Recuerda los conceptos de las ecuaciones del elipse? ¿Conoces cómo se aplican estos en la vida real? Abordemos la siguiente problemática. Geometría analítica. La elipse. ¿Sabías que, en el siglo XVI, Kepler dedujo 3 leyes a partir de la observación del movimiento de los planetas alrededor del Sol, las cuales son llamadas leyes de Kepler? Gracias a ellas podemos estudiar también el movimiento de cualquier cuerpo que orbite alrededor del Sol, como planetas, asteroides o cometas. Así como en los satélites orbitando alrededor de planetas, existen los naturales, por ejemplo, la Luna, o bien artificiales. ¿Conoces cómo se aplican estos conceptos en la vida real? Abordemos la siguiente problemática. Planteamiento del problema. La órbita de la Tierra alrededor del Sol es de forma elíptica, con el Sol en uno de los focos y un semieje mayor de longitud de 152.6 millones de kilómetros. Si la excentricidad de la elipse es E igual a 0.0167, determina la distancia mínima del Sol a la Tierra, la distancia mayor posible del Sol a la Tierra. ¿Cuál es la ecuación de la órbita elíptica? Antes de resolver el ejercicio, repasemos algunos conceptos de la elipse. Elementos de la elipse. Centro. Es el punto de intersección de los ejes representado con C mayúscula. Vértices. Son los extremos del eje mayor. Focos. Son los puntos fijos, F y F'. Semidistancia focal. Representada con C minúscula, el valor de la distancia focal es el segmento de la recta de longitud 2C. Semieje mayor. Distancia del origen a uno de los vértices representado con la letra A minúscula. El eje mayor es la distancia de vértice a vértice y se representa como 2A. Semieje menor. Distancia del origen a un extremo del eje menor representado con la letra A minúscula. Eje menor se representa como 2B. Lado recto. Es una perpendicular al eje mayor que pasa por el foco. Su longitud es igual a 2B sobre A. Directriz. Es la razón entre el semieje mayor y la excentricidad. Excentricidad. Es la razón entre la semidistancia focal y el eje semieje mayor. Radios vectores. El eje secundario es la mediatriz del segmento FF'. Los radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los focos PF y PF'. La excentricidad representa con la letra E minúscula, es un valor que determina la forma de la elipse. C la semidistancia focal y A el semieje mayor, indicando la fórmula como la razón de C en la excentricidad puede tomar valores entre 0 y 1. Es 0 cuando la elipse es una circunferencia. En este caso, los semiejes mayor y menor son iguales y los focos F y F' coinciden en el centro de la elipse. Cuando la excentricidad crece y tiende a 1, la elipse se aproxima a un segmento.
Como la distancia del segmento FD es igual al semieje mayor, veamos un ejemplo para determinar el valor del semieje focal. Conociendo el semieje mayor igual a 5 y el semieje menor igual a 4, empleamos la fórmula del teorema de Pitágoras. Como en este caso el segmento FD es igual al semieje mayor, representa la hipotenusa de la fórmula que da a cuadrada es igual a c cuadrada más b cuadrada. Al despejar, para obtener el semieje focal obtenemos c cuadrada igual a cuadrada menos b cuadrada. Al sustituir y elevar al cuadrado obtenemos 25 menos 16. Al realizar la diferencia queda 9. Si determinamos raíz cuadrada en ambos lados de la expresión para obtener el valor de c, observemos que la distancia semifocal es igual a 3. La excentricidad es igual a la razón de la semidistancia focal representada por c minúscula, entre el semieje mayor representado por a. Al sustituir valores nos queda 3 entre 5 y obtenemos un resultado de 0.6, lo que indica que la elipse es un poco alargada por acercarse a 1. La directriz es igual a más menos la razón del semieje mayor entre la excentricidad. Al sustituir datos nos queda 5 entre 0.6. Resolvemos y obtenemos 8.3, la cual se grafica en ambos lados de la elipse. Ahora recordemos la orientación de la elipse tomando en cuenta el eje mayor con el plano cartesiano. En una elipse horizontal, el eje mayor coincide con el eje X. En una elipse vertical, el eje mayor coincide con el eje Y. Ecuación de la elipse en el origen. Se representan dos ecuaciones cuando el centro esté en el origen, cuando el eje mayor coincide con el eje de las abscisas y cuando coinciden con el eje de las ordenadas. Ecuación de la elipse fuera del origen. En la ecuación fuera del origen, las coordenadas del origen se representan como h, k. Teniendo así la ecuación ordinaria, con el eje mayor es paralelo al eje de las x, y la ecuación ordinaria cuando el eje mayor es paralelo al eje de la y. Realicemos los cálculos necesarios para dar solución a la situación planteada. De acuerdo a las condiciones indicadas, el semieje mayor es igual a 152.6 millones de kilómetros y la excentricidad es igual a 177 10 milésimos. La duda es conocer la distancia del centro de la elipse al Sol. Entonces se despeja el foco de la fórmula de la excentricidad, quedando semidistancia focal igual a excentricidad por semieje mayor. Se sustituyen los datos anteriores y se obtiene que la distancia focal es igual a 2.55 millones de kilómetros. La distancia mínima del Sol a la Tierra, determinada por el semieje mayor menos el semieje focal al sustituir los datos obtenidos, resulta una distancia de 150.05 millones de kilómetros. La distancia posible mayor del Sol a la Tierra, determinada por el semieje mayor más el semieje focal, sustituyendo datos, resulta una distancia de 155.15 millones de kilómetros. ¿Cuál es la ecuación de la órbita elíptica?
Si tienes los datos del semieje mayor y el semieje focal, A es igual a 152.6, C es igual a 2.55. Debemos encontrar el valor del semieje menor, es decir, el valor de B. Con la ecuación B igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada, sustituimos los valores y obtendremos que el semieje menor es igual a la raíz de 23.280.3. La ecuación ordinaria de la órbita elíptica queda indicada como x cuadrada entre 152.6 elevado al cuadrado más y cuadrada entre el cuadrado de la raíz de 23.280.3 igual a 1. Desarrollando x cuadrada entre 23.286.76 más y cuadrada entre 23.280.3 igual a 1. La ecuación general de la órbita elíptica está indicada por 23.280.3 x cuadrada más 23.286.76 y cuadrada igual a 542.122.750 y 8.8 e igualamos a 0. Por tanto, quedará como 23.280.3 x cuadrada más 23.286.76 y cuadrada menos 542.122.758.8 igual a 0. Ahora recordemos las ecuaciones de la parábola. Elementos y ecuaciones de la parábola. La parábola es el lugar geométrico de un punto que se mueve de manera que la distancia entre este y un punto fijo, denominado foco, es siempre igual a la distancia entre el punto y una recta fija llamada directriz. Elementos que caracterizan a la parábola. Eje focal. Recta que divide a la parábola en dos rectas simétricas. Su característica particular es que pasa por el vértice y el foco. Vértice. Punto donde la parábola corta al eje focal. Sus coordenadas se escriben como V de coordenadas h, k. Foco. Punto por donde pasa el lado recto y que está a una distancia P del vértice en el interior de la parábola. Directriz. Recta perpendicular al eje focal y que se encuentra a una distancia P del vértice, fuera de la parábola. Lado recto. Es un segmento de recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. La longitud del lado recto es 4p. La parábola puede abrir hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Su vértice puede estar o no en el origen. Ecuaciones de la parábola. Ecuación ordinaria con vértice en el origen. Cuando abre hacia la derecha será y cuadrada igual a 4px. Ecuación de la directriz, x igual a menos p. La coordenada del foco, p, 0. Cuando abre hacia la izquierda, y cuadrada igual menos 4px. Ecuación de la directriz, x igual a p.
y las coordenadas del foco menos P, 0. Ecuación de la parábola con vértice en el origen cuando abre hacia arriba. X cuadrada igual a 4PY. Ecuación de la directriz, Y igual a menos P. La coordenada del foco, 0, P. Cuando abre hacia abajo, X cuadrada igual a menos 4PY. Ecuación de la directriz, Y igual a P. La coordenada del foco, 0, menos P. Ecuación ordinaria con vértice fuera del origen. Cuando abre hacia la derecha, y menos k al cuadrado igual a 4p que multiplica a x menos h. Cuando abre hacia la izquierda, y menos k al cuadrado igual a menos 4p que multiplica a x menos h. Las coordenadas del vértice y el foco serán v, h, k, f, h más p, k. La ecuación de la directriz, x menos h más p igual a 0. Cuando abre hacia arriba, x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. Cuando abre hacia abajo, x menos h al cuadrado igual a menos 4p que multiplica a y menos k. Las coordenadas del vértice y el foco serán v, h, k, f, h, k más p. Y la ecuación de la directriz, y menos k más p igual a 0. Recuerda que p es la distancia que existe del vértice al foco o del vértice a la directriz, y el lado recto es el valor absoluto de 4 veces p. Ecuación general de la parábola. Vertical es x cuadrada menos dx más ey más f igual a 0. Y la ecuación de la parábola horizontal es y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Veamos cómo aplicar estos conceptos en un caso de la vida real. Tulancingo de Bravo. Tulancingo de Bravo es un municipio del estado de Hidalgo. Se encuentra ubicada en la parte centro-oriente de México, dentro del denominado Valle de Tulancingo. Fue fundado por los toltecas y luego por los chichimecas. Estación terrena o antenas en Tulancingo. La estación terrena de telecomunicaciones es uno de los puntos más importantes de comunicación de la República. Se termina de construir en 1968, momento en que en México entra la era satelital, transmitiendo los Juegos Olímpicos de ese año, realizados en nuestro país. Con tráfico telegráfico y de televisión, así como la transmisión de datos de alta velocidad, las antenas parabólicas de 32 metros de diámetro y 48 metros de altura, de estos ocupando solo 6 metros en la profundidad de la antena, están actualmente en operación con el satélite Morelos 2. Las antenas parabólicas. ¿Por qué las antenas son parabólicas? Sí, respuesta fácil. Es que si no fueran parabólicas, no se llamarían así. Bien pensado. Pero eso no nos ayuda de mucho. Lo que se quiere decir es, ¿por qué esas antenas son precisamente parabólicas? Porque no son esféricas o planas. ¿Qué tienen de especial una antena parabólica? Lo primero es definir a una parábola. Una parábola es una curva de familias de las cónicas. Estas curvas se obtienen cortando un cono de distintas formas. Hasta aquí fácil.
Si lo cortamos a través de un eje perpendicular de la superficie de un cono, obtendremos a la circunferencia. Si lo cortamos por un lado inclinado, pero más que el lado del cono, obtendremos a la elipse. Si lo cortamos a un lado paralelo del cono, obtendremos una parábola. Y si lo cortamos un poco más inclinado que el lado del cono, obtendremos una hipérbola. Nuestra protagonista del día de hoy es la parábola. La parábola es una curva muy estudiada por físicos y matemáticos, ya que permite explicar cómo es el movimiento de un proyectil lanzado desde el aire. Una parábola tiene varias características distintivas. Tiene un eje que la separa en dos partes simétricas. Tiene una línea directriz y un foco. Los puntos de la parábola son todos los que están a la misma distancia de la directriz que del foco. Bueno, ¿y lo de las antenas qué? Paciencia, que esto que viene es importante. La parábola tiene una propiedad especial. Cualquier rayo paralelo al eje e incida sobre la parábola se refleja en dirección al foco. Absolutamente todos, caiga en donde caiga los rayos sobre la parábola, si son paralelos al eje, van a pasar por el foco. Esto solo pasa con la parábola. ¿Ven por qué una parábola es muy especial? ¿Y lo de las antenas para cuándo? Sí, tranquilo, allá vamos. Tomemos una parábola, girémosla en torno a su eje. ¿Qué nos da? Una superficie tridimensional llamada paraboloide, en revolución, y un trozo de este paraboloide, ¿qué es? Sí, estás en lo correcto, una antena parabólica. Una antena parabólica que tiene la propiedad de una parábola. Por eso, lo que hace una antena parabólica es recoger señales en toda su superficie, que llega en forma paralela a su eje y concentrarlas en su foco. Si en ese foco ponemos un receptor, ya tenemos una antena parabólica. Una cosita más. Cualquiera pensaría que la parte del paraboloide que se toma para la antena es el fondo, pero no es así, porque en lugar donde iría el receptor estaría obstruyendo el paso de algunos rayos. ¿Cómo se resuelve este problema? Muy fácil. Se toma el trozo del paraboloide de un lado y el receptor se sigue colocando en el foco. De esta manera, se aprovecha toda la superficie de la antena para recibir señales. La propiedad de la parábola se puede usar al revés. Ponemos una luz en lugar del foco y el trozo del paraboloide puede reflejar la luz. Todos los rayos de luz que salgan del foco se dirigirán en la misma dirección del eje de la parábola. ¿Ves cómo sí las matemáticas iluminan tu vida? Problema. Las antenas de la ciudad de Tulancingo tienen una circunferencia de 32 metros de diámetro y una altura de 48 metros. De estos, ocupando solo 6 metros en la profundidad de la antena. Con base en estos datos, podemos determinar, inciso A, un bosquejo del perfil parabólico colocando el vértice de la parábola en el origen y el foco sobre el eje de las X. Inciso B, podemos ubicar la distancia del fondo del plato a donde se ubica el colector de las señales de la antena. E inciso C, la ecuación de diseño de estas antenas parabólicas. Si la situación menciona que tenemos una antena parabólica de 32 metros de diámetro y 6 metros de profundidad,
Para resolver este problema, recordemos que si la parábola tiene como vértice el origen del plano cartesiano y su eje focal está sobre el eje de las abscisas, el eje de las X, entonces la parábola tendrá por ecuación y cuadrada igual a 4px. Además, si p es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia la derecha. Debemos recordar que p es la distancia que existe entre el vértice y el foco. Perfil gráfico. Para hacer el gráfico, hacemos coincidir el vértice de la parábola en el origen del plano cartesiano, el eje de la parábola sobre el eje de las abscisas, el eje de las X. Trasladamos esta información al plano cartesiano, donde la distancia del diámetro del plato lo dividimos en dos partes, tanto como la parte ordenada positiva como la negativa, donde tendremos 16 y menos 16. La profundidad es de 6 metros y esta la trazamos sobre el eje de las X. La parábola se abre hacia la derecha, por lo tanto, tiene una ecuación denominada y cuadrada igual a 4px. Observa que las coordenadas 6, menos 16 y 6, 16 pertenecen a la parábola, quiere decir que debe de satisfacer a la ecuación y cuadrada igual a 4px. Reemplazando la coordenada 6, 16 en la ecuación y cuadrada igual a 4px, sustituimos 16 al cuadrado igual a 4p por 6, elevando al cuadrado. 256 es igual a 4p por 6. Despejamos a 4p. 4p es igual a 256 sobre 6, reduciendo la fracción. 4p es igual a 128 sobre 3. Despejamos a p. p es igual a 128 sobre 3 por 4. Realizando la multiplicación del denominador, p es igual a 128 sobre 12. Dividimos y obtenemos p es igual a 10.66 metros. P, que es la distancia focal, es decir, la distancia que hay entre el vértice y el foco. Entonces, la distancia que corresponde a la pregunta del inciso B de nuestro problema, que corresponde a la distancia del fondo del plato del receptor, es 10.66 metros. Ecuación perfil parabólico. Para encontrar la ecuación del perfil parabólico, se reemplaza el valor de 4p en la ecuación. 4p es igual a 128 sobre 3, y cuadrada es igual a 4px, y la ecuación de la parábola es y cuadrada es igual a 128 sobre 3x, y cuadrada será igual a 42.66x. Esta es nuestra ecuación. Veamos las aplicaciones de la elipse y la parábola en la vida real. Por ejemplo, las aplicaciones de la parábola en la vida cotidiana son múltiples, desde el uso que le dan las antenas satelitales y radiotelescopios para concentrar las señales, hasta el uso que le dan los faros de los automóviles al enviar haces de luz paralelos, puentes colgantes, deportes. De la misma manera, las aplicaciones de la elipse la tenemos en la arquitectura, como en estructuras, edificaciones, etc. Un ejemplo de esto en el pasado es el Coliseo Romano. Este tiene una estructura de forma de base elíptica. Esto quiere decir que toda la silueta del Coliseo Romano corresponde a una elipse. Otro ejemplo son las órbitas de los planetas del Sistema Solar. En conclusión, hemos visto cómo la elipse y la parábola son curvas que tienen una gran importancia en física y otras ciencias. Por lo tanto,
estas se ajustan a la descripción o a la representación matemática de muchos fenómenos. Pero la elipse y la parábola también tienen importancia en nuestra vida cotidiana. Y aunque muchas veces no nos fijemos o no seamos conscientes de ello, tenemos muchas parábolas y elipses a nuestro alrededor. Como podemos observar, la elipse y la parábola son dos lugares geométricos que se encuentran permanentemente en nuestra vida cotidiana. Por eso te queremos preguntar lo siguiente. ¿Recuerdas cuáles son los elementos de una parábola y los de una elipse? ¿Con qué diferencias a la parábola según su dirección de abertura? ¿En qué casos consideras que puedes aplicar las propiedades de una elipse? Es así como concluimos nuestra sesión de Matemáticas 3. Te invitamos a que soluciones tus dudas acercándote a tu docente. Recuerda que estamos en tiempos de contingencia sanitaria. Por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Por lo pronto, quédate en casa. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Ahora que aprendiste lo que es una elipse y sus fórmulas, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en Aula SEMS HD. Además, queremos pedirte que extiendas este agradecimiento a tu mamá y a tu papá, a tu tutor, pues en estos momentos de emergencia sanitaria han asumido también el papel de docentes, apoyándote en todo momento en tus clases. Dales un abrazo y aprovecha la oportunidad de estudiar. En el espacio común de la educación media superior desarrollamos herramientas que apoyan tu aprendizaje. Sabemos que en casa hay muchos distractores que pueden hacer difícil tu estudio. Por ello reconocemos tu esfuerzo y dedicación. Hasta la próxima. Qué bueno que estás al pendiente de la información que te hemos presentado. Continúa de esta manera para seguir preparándote en las diferentes asignaturas. Toma todas tus precauciones para reducir el riesgo de contagio por COVID-19. ¡Nos vemos!